¿Quieres decorar en esta Navidad? Te enseñaré a elaborar estos pingüinos paso a paso. Son muy fáciles y sencillos de hacer. Los puedes decorar en tu casa para regalar o vender. Los materiales a utilizar. Antes te doy la bienvenida al canal de Pequeñas Victorias. Los materiales son estos. Estoy utilizando en su mayoría fieltro. También estos pompones, no sé cómo le llamen en tu país. Fieltro de color negro, estoy utilizando 2 hojas. Un limpiapipas, o no sé cómo le llamen en tu país. Si le llaman de otra manera, házmelo saber en los comentarios. Barritas de silicón y también estoy utilizando este molde. Lo puedes encontrar en la descripción del video o en el primer comentario. También incluí otros moldes y en la parte de abajo está un link en donde puedes encontrar directamente en donde conseguí estos moldes por derechos de autor y todo. Estos los fabricado y los vamos a cortar en todo el contorno. También hay otros moldes porque vamos a realizar otros proyectos y nos pueden servir. Aquí te muestro que ya he cortado todas las piezas. Quitamos este gorrito porque no lo vamos a necesitar todavía. Vamos a estar recortando en amarillo 3 piezas de estas que son las patitas y 3 de cada una. 3 de cada una de las manitas, de los bracitos, y 6 piezas del molde principal. También vamos a necesitar 3 piezas de la parte de adentro donde vamos a colocarlo de color blanco. Utilizaré este fieltro de color blanco para poderlo cortar. Vean, acá ya lo tengo todo cortado, todo listo. También he cortado los ojitos y la boquita. Como pueden ver, todas mis piezas están cortadas. Las estrellas también las he cortado utilizando los moldes de las 2 estrellas. He cortado 2 grandes y una pequeña. Las puntitas las he redondeado de las estrellas. Los ojitos los elaboré con fieltro, pero puedes utilizar otra clase de ojitos. Y la boca es un rombo y solo le redondeé las puntas también. Ahora voy a pegar mi pieza blanca con la negra de esta manera y lo voy a coser en todo el contorno. Si no quieres utilizar tu máquina de coser en estos momentos, puedes utilizar también silicón, no hay ningún problema. Yo prefiero coserlo porque le da un toque especial, ya que nos encanta la costura en este canal, entonces utilicemos nuestra máquina de coser. Primero vamos a retirar todo, los ojitos y todo, para poder tener el área libre de poder coser. Lo voy cosiendo despacio para no moverlo, ya que hay muchos giros y todo. Vean que le da un toque especial la costura. Ahora vamos a pegar nuestros ojitos, la boca, las patitas. Los brazos no, los brazos los vamos a dejar de último porque tenemos que ubicar antes las estrellas, como las queremos colocar. Lo que realizo es pegarlo con silicón. Puedes coserlo también, pero en este caso, como son piezas muy pequeñas, se me hace más fácil pegarlo con silicón. Las patitas van en la parte de atrás, de esta manera. Con un chorrito de silicón que le coloquemos, lo vamos a hacer en todas las piezas. Estos pingüinos de tela son muy sencillos de elaborar. Pueden servir para un proyecto tanto para vender, para regalar,
cómo bien decorar nuestro hogar. Quedan muy lindos, espero que te estén gustando. Y bueno, procediendo a la elaboración de estos pingüinos, así vamos a hacer con las 3 piezas. Vamos a pegarlo de la misma manera. Recuerden que estos proyectos es cuestión de creatividad. Le puedes también agregar más pingüinos o únicamente 2, o únicamente 1, los que tú quieras elaborar. Bueno, así vamos a hacer todas las piezas. Pegarlas de esta manera con cada uno de los pingüinos. Está listo. Vean, a la estrella también le he pasado una puntada en todo alrededor para que se vea mucho mejor, que se vea más decorativo. Lo hice con hilo rojo. Esto ya es cuestión de gustos, lo puedes dejar así o bien pasarle crayones pastel para difuminar un poquito los colores. Vean cómo queda con la costura. A mí me gusta mucho cómo queda así, pero ya es cuestión de creatividad. Antes de colocar los bracitos, voy a armar mi dibujo porque necesito saber cómo vamos a colocar los bracitos. Dependiendo de la ubicación que los tengamos, los bracitos van a ir arriba, a un lado, al otro, pero es necesario primero ubicarlo. Esto ya es cuestión de gustos también, de cómo quieras irlos colocando. Voy a hacer de varias ubicaciones para ver cuál de todas me gusta más. No sé cuál te gusta más a ti, pero creo que esta no me parece muy bien. Porque veo muy separado el otro pingüino y los otros muy juntos. Entonces voy a tratar de reubicarlos un poquito para ver, pero bueno, se ve bien también. O con los brazos arriba. Aquí ya es como tú lo quieras hacer. Bueno, tan tan, así me ha gustado más. No sé si les guste más así, lo pueden hacer así también. Pero me gusta más de esta manera, que el pingüino esté paradito en la estrella y así. Me gusta esta posición y entonces ahora sí voy a pegar los bracitos antes de colocar el relleno. Ya que los tenemos acomodados, vamos a incorporar nuestro relleno. Para colocar el relleno vamos a coser todo el contorno, pero siempre vamos a dejar un espacio libre para después introducir el relleno de nuestra preferencia. En este caso voy a utilizar este tipo de relleno y lo voy a coser. Puedes hacer diente de perro también, o no sé cómo le llamen en tu país, pero bueno, coserlo a mano en todo alrededor. En mi caso lo voy a coser a máquina, todo alrededor, y luego
en el espacio que he dejado en la parte de arriba. En mi caso lo voy a hacer acá. Voy a dejar este espacio para luego ir introduciendo el forro que elegimos. Muy bien, vean acá, ya lo tengo cosido. Ahora voy a incorporar el relleno. Con un espacio pequeño que dejemos es más que suficiente y así lo vamos incorporando. Vamos a acomodarlo. Como son pequeños, no es necesario incorporar mucho relleno. Si tú quieres realizar estos pingüinos más grandes, entonces ya puedes agregarle otros detalles. Por ejemplo, hacerle doble los bracitos y los bracitos también incorporarle relleno. Los pingüinos los puedes hacer más grandes, alargando la imagen que está adjunta en la parte de la descripción. La puedes hacer más grande y de esta manera tendrás moldes más grandes. Muy bien, ya los tenemos listos. No te olvides de coser la parte en donde dejamos el orificio para introducir el relleno. Le pasé una puntada recta únicamente. Ahora ya vamos a colocar nuestras estrellas así como habíamos acordado anteriormente. Pero antes les vamos a colocar un detalle muy especial a nuestros pingüinos. En este caso le voy a estar colocando a mi primer pingüino unas orejeras para el frío. Al otro pingüino le voy a colocar una bufanda y al tercer pingüino le voy a colocar un gorrito de Navidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, acá lo estoy haciendo con el limpiapipas, midiendo la cabecita y colocando los pompones que habíamos dicho al inicio que necesitamos. Esto es totalmente opcional. Puedes hacerle otros trajecitos, otros detallitos. Pero estos son los que me gustaron más y son los que quise agregarle. Aquí estoy cortando la tela para la bufanda, pero vamos a verlo más adelante. Con la ayuda de silicón los voy a estar pegando todo. Y ya tenemos nuestras orejeras para el frío en nuestro primer pingüino. Para la bufanda estoy utilizando fieltro. La medida es de 28 por 1.5 centímetros. Únicamente se lo voy a colocar alrededor del cuello. De esta manera. Voy a hacerle un pequeño como nudito. Entrelazando la tela. Y también puedes utilizar silicón para evitar que se esté moviendo, como en este caso queda un poquito desajustado, pero lo vamos a ajustar ahorita con silicón. Y listo, solo cortamos unos piquitos en la parte de abajo de la tela para darle un mejor acabado a nuestra bufanda. Y entonces ya tenemos nuestro segundo decorativo de nuestro pingüino. Para el tercero dijimos que le vamos a colocar un gorro. Vean qué lindos están quedando. El gorro lo voy a realizar con tela, también lo puedes hacer con fieltro, pero en mi caso prefiero hacerlo con tela de unos retales de tela que tengo. Lo que voy a hacer es tomar nuestro gorrito del molde que ya hemos tenido, solo como para una referencia. Voy a doblar la tela por la mitad y utilizando este molde como una referencia, vean, lo estoy colocando y lo voy a cortar como en forma de un triángulo. Pero antes lo vamos a cortar así, un cuadrado, más o menos del tamaño, solo dejando espacio para las costuras. Déjenme acomodar bien aquí el pingüinito y vamos a medirle la cabecita para ver si está bien así. El gorrito me parece perfecto. Entonces ahora el triángulo lo voy a doblar aquí por la mitad
para que sea en ambas partes de la misma medida. Y ya solo realizo esto. Y si le queda muy grande, pues volvemos a cortar un poquito más para acomodarlo a la medida. Vamos a ver si le queda el gorrito, porque el gorrito lo podemos colocar de diferentes maneras. Bueno, acá que lo tengo listo, voy a coserlo de forma al revés, en todo alrededor. Y listo, le doy la vuelta y ya nos queda el gorrito. Así de forma al revés, una puntada recta en todo el contorno. Vean acá, está listo. Y ya solo de agregarle algunos detalles, de colocarlo y agregarle algunos detalles. Lo voy a colocar así como de ladito, me gusta más, o puede ser así, como a ti te guste. Me gusta más de lado. Pero antes de ver en dónde, voy a colocarle algunos decorativos. Este es un círculo de fieltro. Y en la parte de abajo voy a colocar también fieltro blanco para que sea un gorrito de Navidad. También así como están los puedes utilizar para decorar el arbolito de Navidad. Tomando cada pingüinito uno por uno para decorar en Navidad. O bien ya colocarle las estrellitas y decorar así nuestras puertas, algún lugar de la pared, el arbolito de Navidad, un regalito, vender, etcétera. Vean que ya está listo para ir a colocarlo en algún lugar. En mi caso lo voy a colocar en una puerta para que decore la casa. Así que acompáñenme a decorar la puerta. Aquí tengo algunos acompañantes que quieren ver cómo queda el ya terminado. Creo que les gustó mucho. Espero que a ustedes también les guste. Así que les mando un saludo a todos los suscriptores y a los que nos ven también, desde donde sea que nos vean. Y nos vemos en el próximo video.